Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a empezar a platicar un poco sobre un tema que hay N cantidad de videos relacionados con ello, que son las finanzas personales. Sin embargo, lo haremos desde una perspectiva un poco más de lo que hacemos en el ámbito terapéutico. ¿Qué hacemos cuando viene alguien con problemáticas económicas? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos orientarle? Y, por supuesto, pues vamos a platicar sobre este tema con Ana Paola. ¿Cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola Carlos, muy bien. Muy interesada. A mí me gusta mucho este tema y creo que es algo que he intentado trabajar mucho porque creo que a nadie o muy pocos o tal vez de ciertos niveles para arriba son a los que les enseñan a trabajar con sus finanzas personales, a manejar el dinero de cierta manera, a tener cierto control sobre sus finanzas o saber cómo se maneja de manera más general de todo, de cómo funciona tal cual el sistema económico en este país, en otros países, y cómo ha funcionado a lo largo del tiempo para que esté a tu favor. Pero mientras estés en un nivel medio para abajo, tú nada más te bendices y que Diosito sea el que mande y el que Diosito quiera, e inclusive te hacen como una situación de romanticismo a la pobreza, a mi parecer, ¿no? La religión católica yo siento que se da mucho este romanticismo a la pobreza, al romanticismo al pobre, que me parece como extraño porque lo manejan de esa manera, pero pues ya tendrán como sus historias específicamente religiosas, y seguramente también hay un mejor control, obviamente, en las personas que manejan pues de un estrato social económico más bajo, ¿no? Siempre el dinero es poder, y el dinero en ciertas personas personas muy pequeñas, sociedades pequeñas, pues son las que manejan a los otros. Obviamente tienen mayor poder, mucho más capacidad y poder adquisitivo, muchos más tierras, y los otros, como no tienen ni siquiera la capacidad de obtenerlas, de obtener un poco de sí, de ser autosuficientes, de ser autónomos, pues eso les da un derecho sobre los otros y de trabajar, darles su tiempo, darles su mano de obra, darles todos los otros recursos que las personas con más posibilidades y acaparamiento de poder adquisitivo y de acaparamiento de recursos, pues no pueden, no quieren dar y compartir, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante, y sobre todo me parece importante saber desde el punto donde en qué sistema económico estamos y cómo ha ido cambiando alrededor de todo este tiempo de la historia de la humanidad, porque no siempre ha sido el mismo. O sea, ahorita estamos en un sistema capitalista donde se maneja el dinero con sistemas de englobados, donde todo se conecta, donde hay países, donde muchas veces el sistema económico y el dinero está enlazado con las materias pues más ricas o que más demanda tienen, como lo que es el petróleo, el oro, lo que serían los metales pesados, o los metales que generan mayor riqueza porque se fabrican muchas cosas que todo el mundo desea. Por eso es a razón de la demanda y oferta y demanda. Pero antes no necesariamente trabajaban así. Hace muchos años ya había existido el oro o monedas de cambio, pero no necesariamente se había manejado la economía de lo como hoy se está manejando. Entonces existía pues primero creo que me parece está lo de las tribus, que es la primera forma de organización de la humanidad, que ahí todos éramos iguales. Cada quien agarraba o ejercía algún tipo de manejo de trabajo, pero conforme fueron creciendo mucho más las ciudades y los estados se convirtieron en países o territorios mucho más grandes, necesitaron manejar como un sistema económico mucho más eficiente y con más pues formas de manejo y de trabajo para pues organizar mejor las propiedades. Pero las personas que tenían esta capacidad de manejar a los demás empezaron a acaparar los recursos y ahí empezó a hacer un intento de manejo de recursos, como el feudalismo, donde las personas con más capacidad o con más terrenos, que se agarraron más terrenos por peleas, porque tenían a lo mejor
pues no sé si en su momento hubo una persona que era el que manejaba el clan y se fue haciendo de terrenos y que se fue acaparando las cosas porque era al que lo guiaban, al que guiaba toda la tribu, y esta persona fue la que se fue acaparando de los terrenos y se fue acaparando de las riquezas y porque empezó a poder trabajar y a manipular a los otros, y que al principio inclusive fue más que nada por una situación religiosa y tribal, pero pues el dinero sí existió desde hace mucho tiempo, solamente que ahora con más recursos y con más sistemas y con más funcionalidades de trabajo se han incorporado nuevas situaciones de manejo pues sí, de manejo de dinero, de formas de manejar el dinero, de formas de una empresa puede tener como contactos o convenios con otra, y que quiénes son las que pueden tener el territorio, quién puede trabajar con las materias primas de un país o de un lugar. Se inventó la propiedad privada, ya no estaba manejándose tanto una situación de comunismo, como inclusive también se intentó analizar si se podía plantear un estado comunista donde todos tuvieran como tal el estado fuera el dueño de las tierras y de las materias primas de un país, pero toda la población fuera de la misma manera y tuviera como esta situación de una participación igualitaria y todo se les repartiera de manera igualitaria, pero no han funcionado en su totalidad porque el ser humano tiende a acaparar, y las personas que estaban acostumbradas al poder y a manipular todas las riquezas para, se supone, distribuirlas de manera igualitaria, pues no lo han hecho de una manera justa y acaparan todo. Entonces, como que ahí el complejo punto del ser humano es en qué punto no se distorsionan sus ideales y que tengan la capacidad como autoridad de poder distribuir de manera igualitaria las riquezas. Y aquí estamos hoy en día intentando hablar de cómo tenemos nosotros la capacidad de administrar nosotros mismos, por nosotros mismos, a pesar de que el gobierno o una institución o hasta las empresas pueden manipularnos y pueden acaparar nuestros recursos, y nosotros con lo poquito o lo mucho que nos permiten tener, ¿cómo le hacemos para vivir bien? Esa sería la pregunta y el tema de hoy. Efectivamente, el tema de los sistemas económicos, que al final son aquellos en los cuales estamos inmersos y de los cuales no podemos escaparnos, determinan en mucho lo que podemos realmente lograr y hasta dónde tenemos ciertos límites. En el ámbito de la psicoterapia es muy común que muchas personas mencionen que habían querido asistir mucho tiempo antes, sin embargo, precisamente por cuestiones económicas no les ha sido factible. Y entonces, los primeros 3 pasos que habitualmente se manejan desde este modelo terapéutico en el consultorio serían, el primero, darnos una mayor certeza de la conciencia de clase a la que pertenecemos. La mitad de mis consultantes considera que se considera a sí mismo de clase media. Probablemente la mitad sí lo sea. Sin embargo, hay una mitad que se está autoengañando. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus padres estaban en una posición económica de clase media, o porque sus abuelos, ¿no? O a veces sus tatarabuelos. O sea, la gente en este afán de creerse una clase social que en realidad no es, puede recurrir a la historia y a decir, bueno, es que yo soy el tataranieto de alguien que tenía recursos económicos y por lo tanto me sigo considerando una persona de clase media. En términos generales podríamos pensar que, de acuerdo a algunas sugerencias que se hacen económicamente, para ser de clase media actualmente en México, la persona requiere ganar de manera mensual 60,000 pesos o más. Para ser de clase alta, requeriría ganar 800,000 pesos o más al mes, de manera constante. Y todos aquellos que no ganamos 60,000 pesos al mes de manera constante, entonces no podemos considerarnos de clase media, aunque a veces aparezcan en redes sociales muchas imágenes de autoengaño que dicen que una persona a partir de 12,000 pesos
ya se puede considerar de clase media, cuando en realidad no. Y claro, hay clase pobre, muy, muy pobre, y clase pobre normal. Es decir, alguien que a lo mejor gana 30,000 pesos, evidentemente se va a sentir más tranquilo que alguien que gana 5,000 pesos al mes. Sin embargo, en realidad están dentro de la misma categoría, que es clase baja, que clase baja es un eufemismo, una frase eufemística que ayuda a que no se sienta tan gacho decir clase pobre. Sin embargo, en general, la mayor parte de la población, se calcula, por ejemplo, que en nuestro país el 80% de los mexicanos estamos en clase baja o somos pobres. Sin embargo, a la mayor parte de las personas les da mucha vergüenza aceptar eso, y entonces la mayoría de nosotros nos creemos clase media sin serlo. Y algunas Sí. personas dicen, bueno, es que si juntamos el sueldo que gana mi hermano, con mi sueldo, con el que gana mi mamá, con el que gana mi papá, juntos, sí juntamos 60,000 pesos al mes. Por lo tanto, somos familia de clase media. Y Porque viven bueno, en la misma casa. claro, porque vivimos Claro, todos en porque la viven misma 8 en casa. la misma casa. Juntamos todo y pues sí, somos clase media porque si el monto son 60,000 pesos al mes, si juntamos todos nuestros sueldos, pues igual sí lo logramos. Entonces, bueno, hay muchos autoengaños en los que la gente cae, y es muy importante desde el punto de vista terapéutico tratar de ayudar a la gente a que se concientice de en realidad qué clase social es a la que pertenece. ¿Y eso por qué? Pues porque se parte en el ámbito terapéutico del principio básico de que todo aquello que yo no acepto, todo aquello que considero que no es así, no lo puedo modificar. La aceptación de la realidad, por dura que ésta sea, es el primer paso para poder cambiar esa realidad. ¿Sí? Para poder por lo menos intentarlo, porque en muchas ocasiones, aunque lo intente, no lo voy a poder cambiar. Sin embargo, autoengañarme no es, desde el modelo terapéutico desde el cual trabajo, pues no es ni remotamente la mejor forma de empezar a resolver un problema, porque es fingir que ese problema no existe. Y a eso se le conoce como pensamiento mágico. Entonces, aquí lo que hacemos es, con mucha amabilidad y mucho cariño al momento de hacerlo, ayudar a la gente a que se concientice de la situación real en la que se encuentra. Y ese sería como el paso número 1, que la Ok. gente se dé cuenta de a qué clase social pertenece, aunque duele. ¿Cómo Y ves? aquí, bueno, tendría como la duda, imagino que sí, sí, muchas personas hay que puedan estar dentro de este autoengaño. Sin embargo, también yo creo que hay mucho desconocimiento también porque hay muchas fake news, hay mucha falta de información adecuada y de lugares adecuados que te presenten números y notas adecuadas de qué es lo que se refiere y de dónde se viene esta información y cómo hay que medirlo. Al final del día, tendríamos que analizarlo, que obviamente hay clase alta, ahorita de plano ya se convirtió en clase alta y clase baja, solo que en la clase baja hay mucha variedad de clase baja en nuestro país, y sobre todo porque nuestro país, como es tan rico en la tierra, nuestros recursos, a veces no se siente que tenemos como una situación de pobreza extrema, porque por lo menos en las cosas básicas siempre las tenemos, nunca nos falta comida porque la comida es muy barata. Al menos en toda la parte de la República Mexicana hay zonas donde la renta a lo mejor no es tan cara como pues sí, a lo mejor en la Ciudad de México, Monterrey o ciertas zonas donde son muy, muy específicas que pues tienen altos índices de renta, pero por el estilo de capital o de trabajos que hay en esa ciudad en específico, ¿no? Pero en general hay lugares y hay zonas donde se puede vivir con muy poco en el país de México. Por lo tanto, los mexicanos piensan que no es tan mal porque podemos compararnos con otras personas en comunidades indígenas o con comunidades de pobreza extrema, porque también inclusive vemos a personas indigentes, que hay muchísimas personas indigentes, sobre todo en la Ciudad de México, que lo noté mucho más, que no estamos en esa situación y decimos, no, es que yo no soy pobre, yo no estoy en esa situación, ¿no? Pero también hay un apartado que es pobreza extrema y hay un apartado donde
es en otra situación. Sin embargo, yo creo, y también creo que no me van a dejar mentir, y sobre todo las personas que nosotros vemos y escuchamos, que nos escuchan, todos en algún momento, y sobre todo en esta área donde ganamos, y el salario promedio en México es de 8 a 10 mil pesos. En promedio, la mayoría de las personas, el 80% de los mexicanos, suelen ganar de 8 a 10 mil pesos, y es lo que más se ve cuando ves, te metes a un lugar, no sé, páginas de internet donde están solicitando, tienen vacantes. El promedio no baja, no sube de 10, 12, 15 máximo, y muchas personas todavía siguen pensando que 10 y 15 es suficiente o que es mucho. O sea, a mí me ha tocado escuchar amigos, y sobre todo, pues entiendo, ¿no? Yo vengo de Guerrero, que es uno de los países donde tienen, estados donde tienen, están divididos como por A, B, y me parece A, B y C, estándar de cuánto se gana en un estado, dependiendo de la calidad de vida o dependiendo de cuántas empresas hay ahí, cuánto se gana, ¿no? Entonces estamos en la C. Es lo más bajo del estatus de la tabla económica de lo cuánto se gana. Entonces ellos dicen, no, pues estás ganando 10, estás ganando 15, estás ganando 12, ya eres rico. Y no es verdad, no es verdad, ni eres clase media ni siquiera. Entonces, aquí yo creo que también hay una situación de que si tú en algún punto con 10 o 12 mil pesos o lo que estás manejando de tu salario, aquí hay un punto importante, estando viviendo solo, ya sea pagando una renta o con casa propia, pagando tú todos los servicios, teniendo tú una canasta básica, teniendo tú la capacidad de comprarte un auto, o teniendo tu casa, o pagando tu renta, con todas las cosas básicas, pagándolos tú solo, así se mide como tal el estándar de cuánto tienes que ganar y cuánto tienes que analizar para poder tener una clase de social de cierta manera o de cierto rubro. Porque si ya estás viviendo en la casa de tus papás, pues ya no cuentas eso, ¿verdad? Si estás viviendo a lo mejor con 20 roomies y se aminoran tus gastos, pues no entras ahí. Pero si te das cuenta, si estuvieras con todos estos gastos, entonces necesitarías cierto número de salario para poder cubrir todos los gastos y tener una vida digna. Porque aparte es diferente tener una vida ahí sobrellevándola, donde solamente a lo mejor tu cuarto, tu pared sean una recámara o un lugar muy pequeñito donde no tengas espacio para nada, y a lo mejor ni siquiera tengas espacio para una cocina, y pues a lo mejor con un espacio digno. En otros países inclusive esto me pareció muy revelador para mí, en Austria o en Australia o en Alemania, me parece, en Alemania y en Austria, hay lugares que te califican si tu lugar de vivienda, tu hábitat, es digno para vivir, y tienes cierta área, o sea, ciertos metros cuadrados para que pueda vivir una sola persona. O sea, una persona, o sea, califican cuántas personas pueden vivir en tu casa, porque si estás abarrotándote de personas en un solo lugar, vas a generar un estrés y una mala calidad de vida. ¿Cuántas personas viven aquí en México en una sola habitación o en una sola casa con mala calidad de vida? Por eso hoy estamos hablando acerca de esto, para que las personas también se den cuenta desde dónde se tiene que calificar el estándar de calidad de vida, y también una situación económica, porque sí es revelador y también implica de saber dónde estás parado. Sí, efectivamente, en ocasiones la realidad duele. Se le atribuye a Jesús, y digo se le atribuye, que se sabe que no escribió ningún libro ni dejó ningún texto. Se le atribuye la frase de que la verdad nos hará libres. Y a mí me parece que en una población en donde gran parte de los mexicanos profesa la religión católica, a veces van en contra de una de las máximas que se supone Jesús les comparte, que es la verdad nos hará libre, porque hay mucho autoengaño. De hecho, mucha gente ve todavía el día de hoy, en el 2024, el hablar del dinero como un tema tabú. Sí. Hay gente que prefiere hablar sobre sexo que hablar sobre el dinero. Y al día de hoy, en muchas familias, la gente no sabe cuánto es lo que en realidad cada uno de los miembros de la familia gana.
como tal. Es como algo que se tiene que mantener en secreto, y creo que precisamente por eso es tan complicado salir de situaciones tan complejas, porque ni siquiera la gente se quiere dar cuenta de la realidad. O sea, ya no digamos de cuánto gana mi papá, cuánto gana mi esposa, cuánto gana mi esposo. No, a veces la gente tampoco quiere ver y analizar cómo está realmente su situación económica. Algunos analistas en el ámbito financiero sugieren que para evaluar qué tan ricos somos o qué tan pobres, conviene ver cuántos días podríamos sobrevivir sin ir a trabajar. Con lo que ya tenemos, ¿cuántos días? Y entonces podríamos decir, yo soy 1000 días rico, o 100 días rico, o un día rico. ¿Por qué? Porque solo podría resistir un día sin ir a trabajar, sí, porque ya para el segundo ya voy a empezar a tener una afectación para poder comer o para poder pagar todo lo que tengo que pagar sin ir a trabajar, ¿no? Entonces, muchos mexicanos están en menos días, menos X días, porque en realidad ya deben, antes de recibir su sueldo, el de la quincena que viene, ya tienen deudas con el suegro, la suegra, ya tienen deudas con los centros comerciales donde compran cosas a crédito. Hay gente que incluso parece que está en una situación económica estable y en realidad todo lo deben, todo, la casa, el carro, la comida. Entonces, creo que al final esa es una de las razones por las cuales la gente constantemente está estresada, constantemente se enferma, constantemente toma malas decisiones, porque precisamente se convierte en un círculo vicioso, en donde como no nos enseñan esto desde que estamos en la primaria o máximo en la secundaria, pues la gente va... Si es que lo enseñan. Sí, no, es que no lo enseñan enseñarlo en la primaria o máximo en la secundaria. ¿Por qué? Porque ya en la secundaria hay muchas personas que empiezan a tener hijos y que dejan de Sí, estudiar precisamente por otra ello. situación. Sí, 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 sí. entonces creo que al final no es casualidad, no es, híjole, qué mala suerte que no nos lo enseñen. Yo creo que en realidad está diseñado el sistema precisamente para no enseñarlo, Sí, porque precisamente al sistema lo que más le conviene es gente en situaciones de pobreza extrema, en donde pues dicen de aceptar un sueldo de 10,000 a no aceptar nada, pues bueno, te acepto el de para 10,000. sobrevivir. Sí, claro, y al final siempre está esta parte de autoengaño de decir, bueno, es mientras consigo algo mejor, pero a veces ese mientras ¿Se consigo algo puede? mejor se convierte en el trabajo por 30 años. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? Pues porque nunca conseguí nada mejor. Es más, porque ni siquiera puedo ir a entrevistas a otros lugares, pues porque tengo que venir a trabajar. Si yo no vengo, me lo descuentan. ¿Sí? Entonces, al final se va convirtiendo en un círculo bastante vicioso, y la terapia también intenta ayudar a la gente a salir de ese círculo. Entonces, el primer punto es que la gente sepa los primeros 3 pasos que hacemos en el ámbito terapéutico. Es uno, que la gente entienda la clase social a la que pertenece. Porque aunque puede ser muy doloroso, entender que la mayoría de nosotros somos pobres nos ayuda a empezar a intentar cambiar eso. Si yo desde el principio me creo clase media, pues no tengo que cambiar nada, pues si soy clase media, o sea, algo estoy haciendo bien. Entonces, desde ahí empezamos con el uno. El dos es que la gente entienda en realidad cuánto es lo que gana. Y lo que hacemos en el ámbito terapéutico es un ejercicio en donde vamos identificando cuánto es el sueldo por mes, lo dividimos entre el número de días trabajados, entre el número de horas trabajadas para cada día, y a esa cantidad, que en teoría es el sueldo, le tenemos que restar cuánto gastamos de transporte, cuánto gastamos de comida, cuánto gastamos con cosas que se tienen que comprar para el ámbito laboral. Por ejemplo, hay gente que todos los días se compra un café, todos los días, y considera que eso está bien porque gracias a la cafeína que ese café me aporta, yo puedo hacer mejor mi trabajo. Y en realidad no lo ven como un gasto oneroso, es más, lo ven como algo que es correcto. Sin embargo, en realidad lo que estamos haciendo es gastar de nuestro propio dinero en adquirir un producto
que nos va a proporcionar energía suficiente para poder hacer ese trabajo, que a veces está muy mal pagado. ¿Qué es Entonces, lo al peor? final sí, o sea, yo me estoy financiando mi propia adicción, mi propia droga, para Ujú. poder aguantar en un trabajo mal pagado. Cuando en realidad lo idóneo sería que, pues si me tengo que dopar con café para aguantar y no quedarme dormido en la oficina, pues que la misma empresa me lo proporcionara. Ujú. Hay empresas en donde sí tienen cafeteras, sí tienen un ámbito, un servicio en donde te dan por lo menos galletitas y cafecito, pero la mayoría de las Sí. empresas no. Yo creo, aquí puedo aportar algo, porque yo como fui Godín en un momento dado, sí, obviamente ahí está tu cafecito y está tu cafetera y todo, y te pueden dar para que trabajes más, pero al final del día, si a uno no le gusta, por ejemplo, a mí no me gustaba ese café, pero yo me compraba mi Nescafé o me hacía mis cafecitos, me compraba mi sobrecito ay, pues frasco, y ya me ¿Tu lo termo? guardaba, ¿no? Me guardaba Ah, no, me llevaba mi frasco de café para servírmelo allá y allá hacerlo, ¿no? Entonces tenía como mi alacena de Godín y allá me lo hacía, porque la verdad es que aquí yo creo que el punto es tener muy claro tus objetivos, cuánto estás ganando y analizando en qué vas a gastar y qué no, y qué es lo que te conviene en ese aspecto y qué no, porque al final del día, si ya tienes un objetivo claro y analizas tus gastos, bueno, me gusta el café, no me voy a quitar un gusto por el café y luego para estar trabajando en este lugar que odio, prefiero tenerme este gustito, claro que sí, y necesito despertarme porque si no voy a golpear a alguien, ¿no? Entonces necesito mi café, ok, pero ¿qué café voy a comprar, no? Y sobre todo si estoy ganando 10,000 pesos, no me voy a dar el lujo, porque es un lujo, de comprarme un café del Starbucks porque me voy a desfalcar y me va a dar más estrés y no voy a poder salirme de este trabajo que está horrible. Entonces, yo, a mi consideración, pues aunque sea, me compro el cafecito de Nescafé o de alguna marca que me guste y de ahí me lo llevo y bueno, pero pues checklist, ¿no? Mi café ya está, o el siguiente, ¿no? Entonces vas haciendo tu lista de pasos de qué es lo que me gusta y no puedo dejar de tener, pero cuál es a lo mejor de lo más caro a lo más barato lo que yo aceptaría y que vaya de acuerdo a mi lista de mi objetivo y de cuánto es lo permitido para mí poder gastar. claro. La idea es justo hacer ese descuento de estos productos. O sea, la gente, la mitad de lo que consume precisamente para poder trabajar y hacerlo de una forma eficaz, no lo contabiliza. O sea, Ujú. como que son gastos que de repente alguien hace y de repente yo ya tengo mi taza de café, pues es que es un gasto que yo hice y que Ujú. hago para el ámbito laboral, porque no es mi café que me tomo los sábados o los domingos, es mi café que me tomo para poder rendir en el trabajo. Entonces es un gasto derivado del trabajo que le debo de descontar al sueldo que gano cotidianamente en ese trabajo. Entonces Ujú. descontamos gastos de comida, gastos de transporte, gastos adicionales como ese cafecito, y al final nos damos cuenta de que en realidad el sueldo que se supone que gano en muchas ocasiones es inferior al que se supone que gano. ¿Y esto para qué me ayuda? Una vez más, la verdad nos hará libres. Se refiere a que cuando yo tengo la cantidad exacta, puedo tomar mejores decisiones sobre dónde me conviene trabajar. Porque en muchas ocasiones lo que hacemos es que cerramos las cantidades que nos pagan. Por ejemplo, me pagan 13,500, pues más o menos 15. Yo digo 15. Pero ya que le descuento todo, resulta que esos 13,500 no son 15, se convierten en 8. Y allá enfrente me estaban pagando 17, que ya quitando lo que gasto, a lo mejor se convierten en 13. Y entonces aquí tengo 8 y allá tengo 13, pues claro que me conviene cambiarme. ¿Sí? Entonces, tener claridad en estos números ayuda mucho a que la gente se den cuenta de por qué no le alcanza, porque han Claro. vivido autoengañados creyendo que ganaban 15 cuando en realidad ganan 8. Y eso es terrible. Sin embargo, es más terrible no verlo y llevar 3 años trabajando en ese lugar y no querer cambiarse porque aquí gano 15 y allá me ofrecen 13. ¿Por qué me va a cambiar?
Pues porque en realidad no son 15, son 8, y allá te Sí. ofrecen 13, 5 más. ¿Sí? Entonces, eso, cuando la gente lo empieza a analizar con sus propios números, o sea, aquí es preguntarle a la gente cuánto es lo que ganas, cuánto es lo que gastas, etcétera, y vamos haciendo el ejercicio con ellos, y la gente se va dando cuenta de que justo ha luchado por conservar trabajos que les pagan 10 pesos por una hora. Y yo en muchas ocasiones les digo, si yo te dijera, ven, ayúdame, no sé, a ponerlo en sello en una hoja y por una hora te va a pagar 50 pesos, ¿aceptarías? Me dice, no, pues ¿cómo voy a aceptar? O sea, 50 pesos, una hora de mi valioso tiempo, 50 míseros pesos me vas a pagar. Bueno, pues donde estás trabajando te pagan 10 Claro. y no te das cuenta, y allá te gritan, y allá te ofenden, y allá no te bajan de alguien que no es profesional, ¿no? Entonces creo que al final el ver eso nos ayuda mucho a que la gente se dé cuenta de que a veces en un negocio propio o en un autoempleo como freelance puede llegar a ganar más. Y O en muchas igual, pero ocasiones, por lo menos ya no te están molestando. bueno, es que justo esa es la parte relevante, porque mucha gente también, derivado del gran estrés que tiene, requiere no solo pagar médicos, también necesitan Ujú. nutriólogos y también psicólogos. Entonces Sí, esos gastos también se tienen que contabilizar. claro. Y ya que lo descuentas todo, resulta que sí, el cuate que está sin que le griten, que Ujú. gana 50 pesos por hora, termina ganando más que el cuate al que le gritan, que gana 100 por hora, pero todo eso se lo tiene que gastar en nutriólogo, médico y psicólogo, Ujú. ¿no? Entonces, creo que al final el ver estas cantidades ayuda a que la gente tome mejores decisiones. Por eso, el paso número 2 es que analicen cuánto ganan por hora. Y bueno, espero que todos los que nos están viendo y todas las que nos están viendo ya tengan muy claro cuánto ganan por hora, quitándole gastos de traslado, gastos de alimentación y gastos adicionales derivados del propio trabajo. ¿Cómo ves? Ok. Ese es el 2. Entonces, bueno, entonces sería como para retomar y ver si entendimos, ¿no? Es sumarle todos los gastos como tal y a lo que es a tu ganancia. O sea, tú ya sabes cuánto ganas mensualmente y tú dices, bueno, si ya también después quitándole lo que sería el salario bruto, que ya quedaría el salario neto, lo que en verdad te cae a tu tarjeta o te cae, ¿no? Como tal, en efectivo o en tu tarjeta. Bueno, entonces de ahí ya estaría viendo cuánto pago de renta, cuánto pago de despensa, cuánto pago de transportes, cuánto pago de inclusive yo creo que cuentan gastos de streaming o gastos de cosas como no sé, paseos, salidas al cine, un par de zapatos al mes, ¿no? Hago todo este resumen de lo que yo me gasto como tal y se lo reduzco a esto y ya sería lo demás, lo que en verdad me queda para ahorrar o generar como mis utilidades, ¿no? Por decirlo así. O sea, eso es lo que en verdad, porque ya al final de cuentas lo demás es como lo que yo necesito tener para sobrevivir. Y lo que tengo de Sí, ganancia es lo que me queda de extra. Ujú. sí, y que en muchas ocasiones no te queda nada, pero no necesariamente porque no sabes administrar, no te queda nada porque el sueldo que recibes es una porquería, que no Ujú. alcanza en realidad para nada. Y entonces, ¿para qué tanto esfuerzo? Justo, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Para Ujú. qué tanto esfuerzo? Quizá en muchas ocasiones lo más conveniente es no viajar 3 horas, porque es muy común aquí en la Ciudad de México que viene gente de los estados de alrededor, de Puebla, del Estado de México, de Morelos, que vienen de estados alrededor, que literalmente viajan 3 horas al día, a veces más, a veces cinco, todos los días, de lunes a viernes, para intentar obtener un ingreso que ya cuando hacen cuentas es de 10 pesos por hora. Ujú. Y probablemente no quisieron trabajar en la empresa que tenían al lado o en la fábrica que tenían al lado de su casa porque les han convencido que los buenos sueldos están en la ciudad. Y claro, puede que el sueldo de inicio sea más alto, pero ya que le descuentas todo lo que tienes que gastar, incluyendo el tiempo, porque son 5 horas de traslado, resulta que hay gente que no se da cuenta y paga por ir a trabajar.
le pide dinero a su papá, le pide dinero a su mamá, le pide dinero a la pareja. Sí. Literalmente están pagando por ir a trabajar. Y el sistema en el que vivimos nos ha vendido la idea de que, bueno, está aprendiendo y con esa experiencia más adelante le irá mejor. Uh-huh. Y a veces no es así. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones el entorno termina haciendo que el nivel de estrés sea tan elevado que entran en una fase que se conoce como burnout, que consiste en que la gente literalmente ya está totalmente apabullada por el nivel de estrés, empieza a ver afectada su autoestima, la imagen que tiene en sí misma, y paradójicamente eso dificulta mucho que puedan ser aceptados en nuevos empleos, porque la mayor parte de los buenos empleos hacen pruebas psicométricas, en donde es más o menos factible analizar qué tan bien se percibe a sí misma una persona. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Y ese trabajo, que era un trabajo terrible y que te explotaban, pero que ibas a ganar mucha experiencia y gracias a eso más adelante te iba a ir mejor, pues resulta que termina siendo algo que te lleva a terapia, ¿no? Entonces, creo que a veces es necesario o como que detenernos y darnos cuenta de que nos han engañado, que el sistema en el que vivimos nos ha hecho creer una serie de ideas, que eso se conoce como disonancia cognitiva. Mi cerebro, para no sentirse mal con las malas elecciones que ha hecho, se las vende, las pinta de otro color. Y terminamos diciendo, bueno, es solo una etapa, más adelante me irá mejor, estoy aprendiendo un buen, no me están pagando, pero estoy teniendo experiencia. Pero Y es al que final también no. son tus ideas, o sea, el cerebro, ok, entiendo que se pueda sentir con esta situación de que chino, la regué, mejor lo oculto, digo, pero ayuda para esto, ¿no? Y es una forma de compensarlo al final del día. Pero ¿de quién vino la idea? Porque el mismo sistema le vende a tus papás y a tu familia que esto tiene que ser así, que tienes que entrar primero sin cobrar absolutamente nada, que tienes que empezar pues ayudando a la gente. Y digo, no está bien, pero tendrías que empezar como chavito para poder agarrarte una situación de experiencia, porque ahorita las empresas te piden experiencia desde que sales de la universidad no teniéndola, y está súper complejo encontrar un trabajo que, aunque ya tengas experiencia, puedas ganar un poco más. Y además, conforme va avanzando la vida y van avanzando los años, hoy se ha precarizado muchísimo el conseguir trabajo, porque las empresas están minimizando las vacantes, ¿no? O sea, están minimizando, intentando que las mismas personas que ya están dentro de la empresa, hagan más cosas y ofrezcan más de sus servicios y estén más tiempo siendo explotados por las empresas, que tengan todavía más conocimientos por la misma paga. O sea, yo que soy diseñadora gráfica y que también en algún momento he visto cómo se está manejando esto, piden como 5 carreras en una sola, con una paga paupérrima. No tiene nada, o sea, para empezar ni me lo enseñaron en la universidad. Entiendo que uno tiene que irse actualizando. Y conforme pasa el tiempo, aunque tengas una maestría o tengas alguna otra situación de licenciatura o algo más, terminas diciendo, ¿sabes qué? Basta, porque de todas maneras nunca va a ser suficiente, te sientes súper estresado, te sientes súper, al final de cuentas, insuficiente, ¿no? O sea, insuficiente uno mismo, se siente derrotado, el hecho de que por más que quieras avanzar y por más que uno, hasta a mí que me gusta estudiar, o sea, me siento toda abrumada porque nunca es suficiente nada. Entonces, es complejo y dices, ¿pero para qué? Una vez analizando toda esta situación, es decir, las empresas o la mayoría de las empresas están solicitando esto y esto, para que ganes esto, mejor por tu cuenta, y a lo mejor si te gusta estudiar todo eso, pues entonces por tu cuenta lo estudias y por tu cuenta haces trabajos por aquí, por allá y por aquí, por allá. Ok, a lo mejor no sería lo ideal porque generas estrés, no hay una seguridad social, no hay una seguridad de todas estas cosas, pero inclusive entre todas estas situaciones también puede haber que tú mismo te generes tu propia empresa
y generes una situación de seguridad social, veas situaciones del IMSS, veas otro tipo de cosas, pero que todo se vaya integrando y que tú mismo vayas generando esta idea de construcción de una empresa, porque es muy complejo que las otras empresas quieran cuidar de ti si ni tú mismo tienes este carácter para saber cuidar de ti y analizas todos los puntos que serían tu estabilidad emocional, tu estabilidad económica y el saber del trabajo. A lo mejor sí, la vida es muy compleja y siempre se vive en crisis y siempre tienes que estar actualizándote y siempre tienes que estar sabiendo nueva información, nuevas cosas y nueva tecnología o nueva información que va llegando y que posiblemente si no te actualizas siempre vas a quedar rezagado. Pero es complejo, al menos en el punto en donde sé que México tiene un nivel muy alto de trabajos que no están oficiales, o sea, todo es en una manera informal y las personas, entre más informalidad manejen, cuando tengan una situación de mayor edad o una vida adulta, tienen más precarización también y México, por el sistema en que se está manejando económicamente, está tendiendo a que la mayoría de las personas, porque también, obviamente, yo creo que hasta el carácter del mexicano no se da de que yo creo que empiezas a trabajar como godín y te sales porque no soportas cómo te tratan y para un salario paupérrimo. ¿Y qué es lo que pasa? En la mayoría de los casos ponen las tienditas, por eso hay tantas tienditas de uñas, de oficios como tal, y de también trabajos de su misma área que intentan poner o se alían con otras personas o estás cambiando de trabajo constantemente porque no hay otra forma, porque también te molesta que haya este tipo de lugares que no te respetan y que aparte quieren que trabajes horas extras y que no hay otra forma y que no hay otros trabajos, pero vives en una precariedad y conforme vas avanzando en tu vejez vas a duplicar esta precariedad, desgraciadamente. ¿Y ahí qué hacemos? Claro. Bueno, lo primero es entender que es un sistema que está diseñado de esa manera, que no es que a ti te faltaran ganas, que no es que no le echaste los kilos, que no es que no te paraste a las 5 de la mañana, y que no es una problemática individual. Eso es lo que se busca desde el modelo terapéutico desde el cual trabajo. No estás Que visualizando el panorama completo porque luego tienes que decretar y no estás decretando bien. sí, sí, entender que al final todo esto son ideas que el mismo sistema termina generando para que sea la persona la que se sienta culpable y la que sienta que en algún momento se equivocó, algo hizo mal, no le echó suficientes ganas y que de alguna manera es pobre pues porque quiere ser pobre, ¿no? El pobre es pobre porque quiere, esa es la idea ¿Sí? del capitalismo. Entonces, entender que eso no funciona así y entender que las reglas del juego están diseñadas para que la gran mayoría de las personas tengan empleos paupérrimos, ¿en qué modifica las circunstancias? Pues que las modifiquen, que dejo de seguir intentando encontrar una respuesta en un sistema que está diseñado para que yo viva pobre todo el tiempo. Entonces, ¿qué necesito? ¿Tratar de crear una empresa? Pues lo primero, creo yo, que lo más sensato sería tratar de encontrar una forma de ser autoempleado. Es decir, no, porque también luego nos vamos como al entrepreneurismo, ¿no? Que el entrepreneur es el término que se utiliza por parte del capital para que todos aquellos que en realidad somos autoempleados nos creamos empresarios. Y no, yo no tengo una empresa, solo trabajo para mí, que es diferente. Es una situación también de aceptar una realidad. Yo no voy a crear una empresa, no me interesa crear una empresa, o sí me interesa, pero en este momento no puedo crear una empresa, y únicamente voy a trabajar para mí. Soy un autoempleado. Pero como a la gente no le gustan en ocasiones las palabras porque sienten que suenan feo, pues mucha gente lo que hace es decir, pues soy un empresario independiente. ¿Para qué? Pues para que suene un poco más bonito. Lo que gustes, como te gustes llamar. Pero en realidad lo que hacemos es un trabajo de freelance, un trabajo de autoempleo. Y Sí. entender que somos autoempleados, que no somos empresarios, me ayuda a entender cuál es la situación real en la que me estoy desenvolviendo. Y el empresario genera empleos para otras personas, pero en muchas ocasiones, muchos de los empresarios
que hay en México no generan empleos con contratos, ni generan empleos con prestaciones sociales, generan empleos de explotación, por lo tanto tampoco son empresarios. Pero es un poco como esa misma idea de vivir un poco autoengañados. Son estafadores de otros, ¿no? Son explotadores de otros. Entonces, un explotador de otro no puede ser un empresario. Y muchos que se dicen empresarios solo son eso. Entonces es importante entender esto porque nos permite identificar si realmente tiene sentido hacer lo que hago todos los días o podría dedicarme a algo diferente. Pero también el sistema capitalista lo que nos ha hecho creer es que profesiones que tienen licenciatura, maestría, doctorado son honorables y actividades que no tienes, que no requieres estudios como licenciatura, maestría, o doctorado, no son tan adecuadas, no son buenas. Indican que no eres bueno en la vida, indican que eres un mediocre. Uh-huh. Y eso a mí me parece que es terrible, porque creo honestamente que en muchas ocasiones tiene más educación una persona que se dedica a un oficio, un plomero, un carpintero, que alguien que a veces tiene licenciatura, maestría y doctorado, y que a veces están inmersos en entornos de corrupción. Entonces, creo que al final lo que buscamos en el ámbito terapéutico es que la gente, si va a estar en contra del capitalismo, no se termine comprando la mitad de las ideas del capitalismo, porque creo que eso es lo que mucha gente le acontece, que cuando le empieza a ir bien, como que se compra el discurso del capitalismo, pero de repente le va mal y entonces dice, no, es que el capitalismo apesta, y entonces dices, bueno, o apesta o no apesta. ¿Estás a favor o estás en contra del capitalismo? Y creo que ir en contra del capitalismo ayuda mucho a que gran parte de la presión social que nosotros solitos nos ponemos, de que debo ser exitoso, de que debo tener mucho dinero, de que debo tener miles de casas y cosas por el estilo, cosas que en realidad no vamos a poder tener porque el sistema no está diseñado para ello, creo que al final la mitad del estrés nosotros solitos nos lo metemos por terminarnos comprando la mitad del discurso del capitalismo. Y a mí me parece que la idea es un poco como entender que es una porquería, que no hay que intentar comprarte esa ideología. El discurso, porque al final del día vivimos en este sistema y no podemos estar fuera del sistema. O sea, no voy a decir que no, me tengo que ir a Cuba a vivir o qué otra. Pero justo, ¿cómo es no comprarme la mitad? Darme cuenta de que mientras no gane más de 60,000 pesos al mes de manera constante, no soy clase media. Y jamás me voy a considerar clase media, aunque tenga un iPhone, aunque tenga una Mac, aunque tenga un carro que debo pagar en 5 años. Pero ese es el problema, que mucha gente medio se lo cree y medio no se lo cree. Y entonces al final se lo cree cuando le conviene. Exacto, cuando le conviene sí soy clase media, pero cuando no soy clase pobre. Entonces, creo que al final esto lo que va haciendo es que la gente oscile en cuanto a sus acciones, que no sea consistente, que no vaya en una sola dirección. Y claro, no nos podemos salir de este sistema, pero es un sistema con el cual puedo estar luchando todo el tiempo o en el cual, cuando me conviene, estoy a favor y no me creo pobre, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las fallas que habitualmente vemos en el ámbito terapéutico. Y el punto número 3 es justo como intentamos no comprarnos la idea del capitalismo, porque además es importante recordar que el capitalismo, inicialmente, ¿de dónde surgió el capital para que el capitalismo empezara a funcionar? Pues surgió precisamente de la explotación de los seres humanos. Recuerden que había esclavitud, todavía al día de hoy en algunos países lo sigue habiendo. Se enfocaron mucho en la explotación también de las mujeres. Las mujeres no podían trabajar más que dentro de su casa, que al final era un trabajo, pero era un trabajo que no estaba pagado, que al día de hoy muchas mujeres siguen trabajando dentro de su casa y nadie les paga. Y lo tercero es que explotaron los recursos de ciertas naciones, explotaron los recursos de otras naciones. Prácticamente toda América, de México para abajo, fue explotada, África fue explotada y muchos países del sureste de Asia. Entonces, gran parte de cómo surgió el capitalismo, cómo empezó todo, fue a partir de la explotación. Y del boom industrial. Pero para que ese boom industrial pudiera comenzar, primero se explotó a los seres humanos por otros seres humanos, vendiéndolos como mercancías, se explotó a las mujeres,
se les retiraron sus habilidades, aquellas que tenían contacto, que sabían de hierbas y de cosas medicinales, se les tachó de brujas, se les quemó vivas en diversas hogueras, y también se explotaron a distintas tribus o distintos grupos étnicos hasta prácticamente hacerlos desaparecer para despojarles de sus pertenencias. Entonces, ese es el capitalismo. Defender al capitalismo es defender también todo eso. Y por eso es absurdo que haya gente que, cuando le conviene, sí defiende al capitalismo. Yo no estoy diciendo que nos salgamos del capitalismo porque no podemos, pero lo que sí creo que es pertinente es jamás, jamás, jamás defender al capitalismo. Uh-huh. Entender que, aunque yo me pueda comprar de repente un teléfono, no significa que yo sea capitalista, no significa que yo tenga capital, no significa que yo sea un empresario, no significa que yo sea clase media, significa simple y llanamente pues que estoy tratando de mejorar un poquito mi situación. Y el punto, bueno, recapitulando, el punto número 1 es que la gente entienda la clase social a la que realmente pertenece, que el 90% de la población en nuestro mundo es clase baja, clase pobre, o si no les gusta el término, clase trabajadora. Punto. Uh-huh. Si no trabajo, no vivo. Exacto, así de simple. Uh-huh. El punto número 2, identificar cuánto es lo que la gente en realidad gana por hora. Uh-huh. Y como tú bien lo mencionaste, quitar luego de esa cantidad, cuánto tengo que pagar de renta, cuánto tengo que pagar de gastos para servicios, cuánto tengo que pagar para comer, y el resto es lo que me queda. Y si no me queda nada, significa que pues prácticamente estoy pagando por trabajar y que me conviene cambiarme de trabajo. Y también deberíamos de considerar ahí lo que sería un ahorro o tú quitarle para tu ahorro, ¿no? De futuro, tu afore, porque al final del día también tendríamos que considerar eso del afore, porque acuérdense que ya no vamos a tener pensiones. Así sí. Es, nos quitaron las pensiones porque precisamente pues ya no alcanzaba el dinero. ¿Y por qué no alcanzaba el dinero? Pues porque se tenían que robar una parte y menos, ¿no? Entonces, bueno, así estamos. Ojalá en los países en donde, de donde son quienes nos están viendo, la situación con las pensiones esté mejor que aquí en nuestro país. Pero bueno, el punto es, sí necesitamos identificar que hay un monto que conviene ahorrar mes con mes. Se calcula que el monto mínimo sería el 10% de nuestro sueldo. Pero hay gente que en realidad no le alcanza, y no le alcanza, reitero, no porque no le eche ganas, sino porque los sueldos son míseros. ¿Y qué hay que hacer? Cambiarnos de trabajo, así de simple, doloroso, terrible y complejo. Pero quedarnos en el mismo lugar donde no me alcanza, pues es absurdo. Porque al final, ¿de dónde saco ese dinero para poder ir a trabajar? Porque recuerden, hay gente que paga por trabajar. Pues se lo pido a mi suegra, se lo pido a mi padre, se lo pido a mi madre, se lo pido a mi pareja. Alguien me lo está financiando. Y es importante darnos cuenta de ello. Y el punto número 3 es, como no nos queremos comprar el discurso del capitalismo, el capitalismo lo que intenta es el aspiracionismo, que la gente considere que su valía estriba en las cosas que tiene. Yo valgo en función de lo que tengo. Yo soy en función de lo que poseo. Y esto genera un aspiracionismo, que significa siempre querer más, siempre querer más. Si yo tengo una pantalla plana de 30 pulgadas, pues ahora quiero una de 40. Y ya cuando la tengo ya me aburrió, ahora quiero una de 50. Siempre, siempre ir por más. Y eso, el discurso capitalista lo ve como algo positivo. Meritocrático. Exacto, meritocrático, pues en función de tu esfuerzo te tiene que ir mejor. Y además lo ve como una cuestión de no quedarse en su zona de confort. ¿No? Para el capitalismo siempre la idea es no te conformes, no te quedes con eso, ve siempre por más, sé el mejor, sé el número 1, y es toda una serie de frases que al final nos bombardean por todos lados con esas frases en la escuela, en la familia, en los medios de comunicación, en los comerciales, etcétera, que mucha gente se lo termina comprando. Y entonces el punto número 3 de lo que hacemos en el ámbito terapéutico es ayudarle a la gente a cambiar un poquito esa mentalidad y a tratar de ir al revés, hacia el minimalismo, que es tratar de entender que todo aquello que me han dicho que es una necesidad y que sin eso no puedo vivir, en realidad solo es algo que me gusta, pero no es algo que en realidad necesito. Y esto lo que genera es que la gente se vaya desapegando de ciertas cosas que creía indispensables para su buen funcionamiento y que en realidad
no lo son. Y esto va ayudando a que además de que nos vamos haciendo como de menos cosas, las cosas con las que nos vamos quedando son de mejor calidad Claro. que las 200 cosas que inicialmente teníamos. Es decir, en lugar de tener 10 computadoras más o menos buenas, pues a lo mejor solo tengo una de una muy buena calidad y prácticamente me funciona mejor porque además, si de repente me tengo que mover, me tengo que mudar, pues es más fácil llevarme mis cosas en unas maletas que tener que pagar una gran mudanza porque he acumulado demasiadas cosas. Y en México lo vemos cotidianamente. En muchas familias hay un cuarto de los tiliches, es decir, una habitación diseñada única y exclusivamente para meter las cosas que en realidad no ocupo, pero que no he querido tirar por si en algún momento la requiero. Y en muchas ocasiones esto, si no tengo un cuarto, pues lo ponemos en la azotea, lo ponemos en el sótano, pero casi siempre hay un cuarto y es una habitación. Un espacio que podría ser habitable por otro ser humano, en realidad lo estamos ocupando para guardar esas cosas que conservamos y nos terminamos convirtiendo en acumuladores, quizá no al mismo nivel que los estadounidenses, porque además cabe mencionar que algunas investigaciones indican que el 30% de la población estadounidense alguna vez en su vida ha vivido depresión y cuando tenemos depresión es fácil que de repente podamos convertirnos en acumuladores. Incluso hacen programas en donde se ve toda la basura que han acumulado, pero ¿qué creen? Que los mexicanos somos muy parecidos, pero no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, no tenemos programas que hablen de nuestra acumulación, pero también somos acumuladores. Entonces, el punto número 3, lo que buscamos es invitar a la gente con pequeños retos y ejercicios a que vaya más hacia el minimalismo. Uh-huh. Y cuando hacemos eso, la calidad de vida y la tranquilidad aumenta. Entonces, esos son los 3 primeros pasos que hacemos en el ámbito de finanzas personales para ayudar a la gente cuando acude a psicoterapia. ¿Cómo ves? Claro, me parece muy importante también inclusive, bueno, con esto el tema específicamente del minimalismo, es muy importante saber tirar cosas que no necesitas y también hay un punto, creo que de los mexicanos o en general, no sé, pero siento que más en la familia, bueno, latinoamericana, el no querer tirar cosas viejas, porque sientes que a lo mejor vas a volver a usarlas, o es del bisabuelo, el tatarabuelo, y ya no sirve, o es el refrigerador viejo, y la estufa vieja, y el colchón, ya compraste todo lo nuevo, pero no lo quieres usar, no lo quieres tirar porque lo puedes usar en determinado momento, o porque sientes que, como también vivimos en mucha precariedad, y en muchas crisis, llega un punto en el que dices, no, y si lo necesito, y si esto, o si el otro, y no voy a tener y en el momento en que no tenga para esto, o mejor no, y ya terminas ahí acumulando, que ya no sabes ni siquiera qué cosas tienes, pero sigues teniendo esta habitación o gastas más dinero por tener este tipo de situaciones ahí, ¿no? Se te echan a perder las cosas, te generan insectos, ratas o animalejos ahí que hacen más problemas con la casa, y también yo creo que por el otro lado, esto yo siento que es más de la generación de antes, pero ahora en la generación actual es como, a mi consideración, de que si no puedes a lo mejor tener cosas o estar gastando en una casa o hacer un futuro de tu vida, o tienes este miedo, porque yo creo que en mi generación y en las próximas que vienen hay un problema de una pandemia de ansiedad, porque no puedes concebir una vida a futuro o vives esta ansiedad porque no vas a saber qué pasa con tu futuro, porque no encuentras un buen trabajo, no encuentras una economía estable, porque no tienes la capacidad de comprar una casa o rentar un departamento para ti solo, no tienes la capacidad, no sabes ni siquiera si quieres hacer una familia, porque no sabes si vas a tener la solvencia económica para poder tenerla, ¿no? Entonces terminas comprando cositas que te dan cierta felicidad momentánea, porque al final del día, pues eso es lo único que vas a tener para comprar, y pues todas las cosas chinas también baratas, ¿no? Y dices, pues este día me compro el muñequito, el otro día me compro tu muñequito y me va a salir más barato que un hijo, o me va a salir más barato que un perro, ¿no? Entonces me compró algo o me enajeno en las redes sociales o me enajeno en otras cosas con tal de no pensar en esta situación y en todo lo que involucra un sistema social en el que vivo, un sistema económico en el que vivo, y que yo tampoco me haga responsable de aprender más de él y de saber, okay, estoy vivo en esta situación,
pero no sé qué hacer o qué pasos dar y no sé, me abruma tanto que no sé ni siquiera o no quiero investigar cómo funciona o qué herramientas tengo para ir mejorando y para que también mi futuro no se vuelva más precario como todo este abismo de ideas y pensamientos que tengo hacia el futuro, que eso es la ansiedad. Sí, es muy complicado porque al final es como una prisión en la cual no es que voluntariamente nos hayamos metido, es una prisión en la cual desde que nacimos estamos inmersos. Y entender que no podemos salirnos no significa que tenemos que sentirnos a gusto con estar en esta cárcel. O peor aún, que tenemos que defender las ideas que nos han metido en esta cárcel. Creo que siempre estar del lado de la resistencia es mejor que estar del lado de los que se creen capitalistas, aunque en realidad no tienen ningún capital, se creen empresarios, aunque en realidad no tengan ninguna empresa, se crean de clase media, aunque en realidad no sean de clase media, porque creo que al final todas estas ideas son una forma de autoengaño para precisamente no tener que afrontar la crueldad de la crueldad de la realidad en la cual en realidad estamos en una situación muy precaria y sin embargo, empezar a aceptarlo es el primer paso para poder empezar a cambiar. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, por eso a mí me parece que aunque la verdad duele, creo genuinamente que es una muy buena frase esa de que la verdad nos hará libres, en el sentido de que nos ayudará a tomar mejores decisiones. Empezando por, ¿me conviene este trabajo o no? Aunque Claro, lleve 10 años haciéndolo, si no me conviene, no necesito quedarme otros 10. claro. Entonces, No, y yo creo creo que que desde ahí, sí, es súper importante y el primer paso, creo que los primeros pasos son los que tú mencionas y yo como último agregaría, investiguen sobre cómo el manejo de tu propio dinero, ¿no? Hay entidades bancarias, por ejemplo, creo que ya habíamos hablado un poco de eso, hay bancos que te mantienen encerrado tu dinero y no te dan nada, o sea, te dicen, ok, prestaciones de ahorros y no te dan el mínimo, ¿no? O tú quieres pedir préstamos a los bancos o fideicomisos o todo este tipo de vocabulario bancario que a muchos nos abruma y tenemos que investigarlo, tenemos que aprender cosas del SAT, porque si la escuela no nos las enseñó y el gobierno nos quiere tontos, pues hay que ser este tipo de personas que decimos, pues no, yo soy diferente y yo quiero aprender más y a lo mejor me abruma, pero voy a intentarlo hacer paso a paso y aprender más de este tipo de conceptos, aprender más de este tipo de situaciones financieras, aprender más de interés compuesto, de saber más acerca de activos y pasivos de respecto a situaciones económicas, que hay muchos conceptos que nadie nos enseñó. Nadie nos enseñó y que si nos vamos acercando un poco más sobre eso, nos van a ayudar mucho a lo mejor a mantenernos no en una situación de riqueza, pero por lo menos más estable y de saber en dónde me estoy parando. Y eso es parte de saber dónde estoy parada, ¿no? Dónde estoy parada y qué puedo hacer con ello y qué herramientas tengo. sí. Hay tres libros que yo recomendaría mucho para el ámbito financiero, porque creo que los libros siguen siendo una de las mejores herramientas, porque a veces nos metemos a cursos y todo esto es interactivo y con videos. Sin Uh-huh. embargo, justamente como estamos tan distraídos, a veces precisamente un libro que no tiene dibujitos que se estén moviendo, sino que en realidad tengo que prestar mucha atención y preferentemente no estar haciendo otra cosa al mismo tiempo, justo me permiten verdaderamente aprender más y profundizar más en el tema. Hay tres libros que yo recomiendo que creo que toda persona interesada en mejorar sus finanzas personales le conviene leer. El primero se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Lo pueden encontrar en PDF, incluso en YouTube, lo pueden, si de repente no les gusta leer y solo lo quieren escuchar, bueno, en PDF leído, Uh-huh. lo pueden encontrar en YouTube. El segundo libro que yo recomendaría se llama Los secretos de la mente millonaria, que en realidad habla un poco de los principios psicológicos que tienen desde la infancia las personas con respecto al dinero. Por eso, aunque el título suena muy rimbombante, en realidad el contenido es bastante bueno, de Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria. Y el tercero que yo recomendaría, que en realidad aterriza a la gente en su situación de pobreza y que al mismo tiempo invita a que la gente entienda cómo salir de deudas y cómo no volver a caer en la misma situación,
porque mucha gente vive endeudada, lamentablemente. Eh, a veces endeudada con la familia y nunca le va a pagar, pero al final es Con una los deuda. amigos o con todo. O con los amigos, sí, y Tengo, nunca les va a ¿qué pagar. te digo? Tengo Pero son amigas así. deudas. Al final la gente vive muy endeudada. Es uno de mis libros predilectos, es un libro bastante sencillo y a la vez bastante útil. Se llama La transformación total de tu dinero, de Dave Ramsey. Y esos 3 libros, créanme que les van a abrir los ojos y les van a ayudar a darse cuenta del sistema terrible en el que vivimos, de por qué no conviene defender este sistema nunca, así te esté yendo bien, ¿no? No conviene defenderlo jamás, porque desde su origen el capitalismo surge a partir de la explotación de otros seres humanos, de seres humanos que explotan a otros seres humanos para hacerse de ese capital. Entonces, si desde su origen este sistema surge a partir del sufrimiento de otros seres humanos por otros seres humanos, creo que no hay forma de que podamos defenderlo, porque hay gente que dice, bueno, es que en un origen era maravilloso y era como un arco iris que se fue por otro lado. No, en un origen el capitalismo era una porquería y sigue siendo una porquería. Y aunque estamos inmersos en ello, el estar conscientes de cuál es la ideología, cuáles son los mensajes que día con día el capitalismo intenta que te aprendas, que te memorices, que te lo creas, te ayuda precisamente a nunca terminar comprándotelo del todo. Y eso me parece que es mucho más valioso que creerte empresario, creerte clase media, creerte capitalista sin serlo. Pues sí. De hecho, pues sí. Me parece que de la simbología del capitalismo ya hemos aprendido mucho. Al final del día, el ejemplo más latente es acerca de la obsolescencia programada, por ejemplo. Entonces, es un punto vital de decir, el capitalismo no le importa las personas, le importan las ganancias y el capital y mantenerse a sí mismo, ¿no? Es como un hoyo negro que lo único que le intenta es tener más comida a sí mismo, inclusive yo creo que a sus propios creadores se los tragó. Entonces, al final del día, el capitalismo no es para los humanos, el capitalismo es para el capitalismo. Así que bueno, espero que hayamos aprendido algo el día de hoy. No sé si quieras agregar otra cosa más. Yo creo que podríamos hablar más de este tipo de cosas y desglosar, porque creo que hay muchísimas cosas de que hablar acerca de las finanzas, porque nadie quiere hablar de eso y es complejo y hay muchos temas que debemos de empezar a hablar más, inclusive desde un punto de vista filosófico y psicológico, porque creo que desde empezar a desentrañar qué es lo que hay detrás del dinero, porque como tú mismo dijiste, es un tabú hablar del dinero y más para los mexicanos y los latinos, hay que hablar más de esto. Claro. Sí, lo que yo recomendaría es simplemente primero leerse estos libros antes de seguir haciendo lo que estamos haciendo el día de hoy, porque creo genuinamente que en muchas ocasiones el mismo sistema capitalista crea voceros del capitalismo. Hay que en teoría lo critican, pero que en el fondo lo terminan apoyando. Hay una serie que seguramente han visto que se llama Black Mirror, y en la primera temporada uno de los capítulos más geniales es precisamente uno en donde se supone que alguien está luchando en contra del capitalismo, y el capitalismo, que inicialmente sí era una disidencia, una resistencia, el capitalismo lo termina comprando para que siga haciendo sus videos en contra del capitalismo, pero que en realidad vive en un penthouse pagado por el capitalismo. Es decir, el capitalismo lo compró, ¿no? Y es una resistencia que es ficticia. Hay una frase de Michel Foucault que dice: donde hay poder hay resistencia, y una de las posibles interpretaciones de esa frase se desactivó mi audio. Ya. Esa frase de Michel Foucault es maravillosa, porque una de las interpretaciones es: siempre ante el poder habrá resistencia. Y eso es maravilloso, ¿no? La idea es invitarnos a ser parte de la resistencia. Sin embargo, otra de las interpretaciones de esa frase es: el poder va a crear su propia resistencia, va a financiar
a grupos que se supone se oponen a ese poder, pero en realidad no se oponen, es parte de la resistencia. Entonces, creo que al final es un poco como una invitación a verdaderamente estar del lado de la resistencia al capitalismo y no terminar simplemente siendo parte de esa resistencia pagada por el capitalismo, ¿no? O siendo espectadores, visualizando solo videos de gente que en teoría está en contra del capitalismo, pero que en realidad están metidísimos en el capitalismo y financiados por el capitalismo. Entonces, bueno, la invitación es esa. Leamos más, cuestionemos más y tratemos de no terminar comprándonos la mitad del discurso capitalista, porque creo que justo es por eso que en ocasiones vamos de un lado a otro sin tener claro el rumbo, porque nos terminamos autoengañando a nosotros mismos. Y recuerden la frase, la verdad nos hará libres. Bueno, esperamos que les haya gustado, esperemos que en algún momento podamos llegar a una verdad, porque todo es muy subjetivo, y no hay verdades absolutas, así que, pues bueno, si les gustó, por favor compártanlo, denle like, que nos van a ayudar muchísimo a crecer el canal. Espero que les guste y compártanlo. Así que, pues, muchas gracias. Recuerden que a psicoterapia no va a la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote. Cuídense mucho.